Hola queridos amigos, que Dios les guarde, les bendiga. Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo el Mesías de las Profecías. Damos gracias a Dios porque Él nos cuida y especialmente nos revela su voluntad en la palabra de Dios. Nos dio el supremo regalo del Cristo, nuestro amado Salvador, y lo reveló a través de las profecías mesiánicas, las del Antiguo Testamento, y luego aprender su cumplimiento en las historias del Nuevo Testamento. Y nuestro Jesús, que cumplió todo lo que había sido profetizado, Él lo llevó adelante, Él solo, con sus fuerzas humanas, sostenido por el cielo, venciendo a Satanás. Ahora está en el cielo, esperando terminar su tarea que tiene allí adelante. Recordemos que, de acuerdo a los símbolos del Antiguo Testamento, Él está llevando un ministerio sacerdotal. De allí la importancia que estamos dando al libro de Hebreos. Es el único libro del Nuevo Testamento y aún de toda la Biblia que revela cabalmente la labor sacerdotal de nuestro Mesías, profetizado en el Salmo 110, tanto el versículo 1 que habla de la aparición del Mesías Rey sentado al lado del trono de Jehová, como también del Mesías sacerdote, Salmo 110, 1 y el 4 particularmente. Y acerca del sacerdocio de Jesús no fue explorado suficientemente durante el tiempo del Nuevo Testamento, esto es el primer siglo, a excepción de la carta a los Hebreos y los símbolos del Antiguo Testamento. Pero ahora ha aparecido este libro de Hebreos y luego reflejado en los símbolos de Apocalipsis, vemos muy claramente la labor que Jesús lleva adelante en el cielo como sumo sacerdote en el lugar santísimo, siguiendo el modelo del santuario de la tierra. Esto es una obra de juicio, un juicio investigador, por el cual Él limpia todos los pecados de los santos, muertos primeramente, y aquellos santos que estén con vida ya en los días finales de la historia de la humanidad, cuando Jesús esté próximo a bajar del cielo para recoger a sus hijos. Un tema fascinante, amigos, revelado, reitero, en los símbolos de los sacrificios israelitas, del santuario israelita, del sacerdocio, de los animalitos, de todo el servicio que abarca el santuario israelita. Bien, amigos, el libro de Hebreos trata de ello. Al punto, ustedes se acuerdan que ya lo examinamos, capítulo 8, 1. Podemos leer el texto que dice que el punto principal de lo que venimos exponiendo en los capítulos anteriores es que tenemos tal sumo sacerdote. Ahí lo tenemos ya. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Bien, esta obra de Jesús que lleva adelante y que forma parte del ministerio del Mesías, de allí es que también incluimos este estudio de Hebreos, de toda la carta de Hebreos, en esta porción del Mesías de las profecías. Ahora estamos estudiando el capítulo 11, que nos narra el listado de los prohombres, de los héroes, de aquellos grandes santos de la antigüedad, patriarcas, hombres y mujeres, que vivieron según la voluntad de Dios en medio de sus luchas, tentaciones, caídas, levantadas, grandes hombres. Y ahora nos toca examinar más detenidamente la vida de Moisés, guiándonos por el texto de Hebreos capítulo 11. Vamos a repasarlo, amigos. Capítulo 11, versículos 23 en adelante hasta el versículo 27. Luego versículo 28 dirá más aspectos relacionados con Moisés, que los miraremos más adelante, pero estos son sustanciales, importantes. Y luego examinarlos a la luz de las profecías del Antiguo Testamento, de los textos principalmente de Éxodo, y algunos relacionados con la vida de Moisés, como lo que presenta Esteban en su discurso allí frente al Sanedrín. Vamos pues entonces a Hebreos capítulo 11, versículo 23 en adelante. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe, los padres ahora preservan la vida de este niño, al cual Dios había escogido, como dijera Jeremías en el primer capítulo de su libro. Desde antes de que viniera al mundo, ya Dios lo había escogido por profeta de las naciones. Esto muestra, queridos amigos, que Dios en su presciencia sabe lo que hace. Y así como escogió a Jeremías, aún
Otro tanto se dice de Saulo de Tarso, que Dios ya lo había señalado para que sea el apóstol de los gentiles, ya le había presentado su misión, determinado la obra que él haría. Lo mismo cabe para Moisés. Ya Dios había diseñado que Moisés fuera el gran libertador, pero había mucha tarea por delante cuando hay que formar un líder. Amigos, esta labor, ¿acaso no la hacemos los padres cuando tenemos que formar a nuestros hijos? Especialmente padres jóvenes que tienen en sus manos, como el alfarero, cera, y que hay que formarla, armarla, crearla. Y así el privilegio que tenemos de educar a nuestros hijos en el temor de Dios, creando sus buenos sentimientos, instintos, sus ideas, su temor a las cosas correctas, hacer lo que es justo a la vista de los hombres y a la vista de Dios. Bien, así Dios ahora tenía que formar a un hombre adulto. Ya con sus 40 años, Moisés está en el desierto ahora, habiendo huido por lo que había acontecido con su intervención al separar primeramente a un egipcio de un israelita, al cual el egipcio injuriaba, lastimaba, y este intervino y lo mató. Y al día siguiente pues interviene para separar pacíficamente a dos compatriotas que peleaban, y uno de ellos lo ofendió. ¿Que acaso te pusiste por gobernante y juez y me quieres matar como lo hiciste ayer con el egipcio? Y él tuvo miedo. No comprendieron la obra que él creía que debía llevar, guiado por Dios. Y a partir de allí Moisés tiene que aprender durante 40 años una labor nueva, y es la dependencia que tiene con Dios. Así que vamos, amigos, a mirar estos textos, otra vez, Hebreos 11, 23 hasta el 27, que van a formar parte de estas reflexiones que haremos tomando el libro de Éxodo y algunas porciones del discurso de Esteban. Vamos pues. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande a sus 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, echó suertes con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a reflexionar, queridos amigos, y sacar lecciones de estos versículos iniciales de la historia de Moisés. Otra vez repasamos el versículo 25 y 26. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Amigos, en nuestra trayectoria por la vida es muy importante cada decisión que tomemos. ¿Cuántas personas hay que tomaron una errónea decisión y lo pueden lamentar toda la vida? ¿Saben? Algunas decisiones tienen que ver con decisiones personales, a veces afectivas, en algunos casos antiéticas. Les quiero contar el caso de un amigo, algún colega que tengo, que tomó una muy horrible decisión. Habiendo llevado su hogar, su matrimonio y 2 hijos de 20 años promedio, él se enamoró perdidamente de otra persona y abandonó el hogar. Un hombre que tenía influencia religiosa. La esposa pues me llama consternada, yo era amigo de ambos, y ella me cuenta su historia. Y a mí me estremeció, me entristeció sobremanera. ¿Cómo podía ser que este amigo y colega perdiera la cabeza, escogiera perder el cielo por una pasión? O sea, es algo increíble ante el reclamo de sus 2 hijos a su papá, que volviera, que sentara cabeza, no estaba justificado, había sido erróneo lo que había hecho. Y no había caso, amigos, él no quería hablar con nadie, nunca aceptó mis llamadas telefónicas,
Pero hablé con la muchacha con la cual andaban juntos, a la cual yo bauticé. Y le reprendí. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Es que no soy yo, es él, etc. Excusas. Amigos, dejo acá y no me interesa que nadie identifique a nadie. Lo que me importa es el punto, escoger, escoger. Y este tema que traigo, se lo traigo a usted, cuando usted tiene que escoger. Si usted escogió antes, erróneamente, y ahora, frente al Evangelio, descubre que cuenta con un Salvador y un intercesor que le puede perdonar la errónea elección que usted hizo tiempo atrás, enhorabuena, Dios le puede perdonar, le puede curar, le puede sanar y hacerlo nueva criatura. Pero desde ahora en más, habiendo tomado a Cristo, no más incorrectas elecciones. Miren cómo Jesús lo expresa a aquel hombre que había sido curado milagrosamente en sábado, según San Juan capítulo 5. Era un paralítico que llevaba muchos años enfermo y usaba un camastro. Cuando Jesús lo curó, se armó allí en la comunidad, por ser sábado, una situación muy enojosa. Tanto acusaban al hombre por violar el sábado, por cargar ilícitamente y supuestamente ilícito, un camastro a cuestas. En la interpretación judía eso estaba prohibido, lo cual es incorrecto, no hay prohibición en la Biblia sobre el tema, pero los judíos fueron duros con el recién curado, que incluso buscaban al autor de la curación, no lo encontraban. Y Jesús apareció después y lo encuentra en el templo y tiene palabras con él. Miren, San Juan 5:14. Después lo halló Jesús en el templo y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, ahí, a partir de su curación, el hombre tenía que tomar decisiones, elecciones. ¿Hago esto? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. Y Jesús le dice: no elijas más pecar, no peques más, no lo hagas más. De otro modo te viene alguna cosa peor. Amigos, ¿cuántas veces caemos y volvemos a caer? Y en algún caso se sufre grave consecuencia y vienen los lloros y lamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Hay que escoger correctamente y de una vez para siempre, si es que no queremos cosechar resultados adversos, penosos. No hay caso de gente que lamenta cargar consigo el SIDA, el error que yo cometí, que me metí con fulano, con fulana, infectado y ahora estoy pagando las consecuencias. ¿De qué sirve? Eligió mal. ¿Por qué no elegir correctamente? Bien, hacemos esta reflexión por el texto que estamos leyendo de Hebreos 11:25. La decisión que tomó Moisés cuando tuvo que escoger. Había matado al egipcio y ahora tomó estado público. Y Moisés tenía dos alternativas. Si quería continuar en el buen estar, en su buena posición política, económica, allí al lado del faraón, tenía que admitir su error y pedir disculpas y confesar: yo me enojé, vi esto, lo otro y discutí con el hombre, dar alguna excusa y lo maté, pero acá me presento. Sufriré el castigo que ustedes quieran. Me pareció mal lo que hacía ese hombre y lo maté. Podía haber confesado y quedar bajo la tutela otra vez del faraón. Si él escogió ese camino, amigos, ¿qué sería de Moisés? Escogió el otro camino, correr la suerte del pueblo de Dios, de los israelitas, ser maltratado. Leamos otra vez, Hebreos 11:25. Escogiendo a Moisés antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Notamos, qué importantes son las decisiones que tomamos día a día, para que luego no tengamos que lamentar. Por eso, amigos, exhortamos a que prestemos atención a estos modelos humanos
como Moisés en este caso. Él escogió correctamente, una tras otra. En este caso, cortar con los egipcios. Es cierto, actuó defendiendo al golpeado, a su compatriota, mató al enemigo, pero ahora va a elegir su suerte, va a echar su suerte. Miren lo que viene a continuación, el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, la vergüenza, el oprobio de seguir a Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Otro mensaje, queridos amigos. Muchas veces se nos proponen tentaciones. Tómalo, agárralo, y tenemos que elegir, ¿lo tomo o no lo tomo? Yo les conté, amigos, tiempo atrás, y quisiera reiterarlo, y sé que algunos se puede saturar. Ya escuché esa ilustración, no tiene otra nueva. Pero esta me impactó porque me la contó un amigo. ¿Recuerdan esta ilustración que conté? Un relato real de este amigo que trabajaba en Pizza Hut, acá en Los Ángeles, y que miraba a su compañero que era presionado por los dueños porque entregaba la pizza, entregar la pizza, pero las quejas de los clientes nunca llegaba a tiempo en las entregas. Y este amigo mío le amonesta a su compañero: ¿por qué no hace bien las cosas? Te van a echar. No te preocupes, está todo controlado. Y él se asombraba de la seguridad con que se movía este hombre, aún e incluso trabajando el vehículo tremendo que tenía, una poderosa camioneta, con el poco salario, lo que tenía, le asombraba. Hasta que finalmente, ya aproximándose la fecha de ser expulsado, este hombre de Pizza Hut le dice a mi compañero, a mi amigo, le dice: mira, quiero que sepas en lo que yo ando realmente, porque quiero pedirte tu ayuda. Yo distribuyo pizza, pero mi negocio es distribuir droga. Entre una pizza y otra, allí voy con mi equipo de Pizza Hut, mi camioneta, y aparezco entregando drogas y gano buen dinero. Por eso es que llego tarde en las entregas. Y la excusa que él daba, que el tránsito, etc. Pero he aquí que ahora llega un cargamento muy grande y necesito tu ayuda. Que tú me prestes tu garage un par de horas. Tú te vas con tu esposa, vayan por ahí, me das las llaves y recibimos el cargamento, hacemos el cambio de camioneta y nadie va a saber nada, y por este servicio de 2 horas yo te doy $50,000. Y se imaginan a mi amigo los números allí, la máquina calculadora. Y él dijo, se tembló, pero él dijo: mira, déjame que consulte con mi esposa. Está bien, conversa con ella y dime pronto porque necesito, ya no voy a poder trabajar más con esta gente de Pizza Hut. Y así fue. Cuando habló con su esposa, mi amigo, la esposa pues se le paró los pelos de punta. No quiero nada con eso. Pero piénsalo, necesitamos dinero, nos puede venir bien. Son 2 horas, nos vamos por allí. Él me aseguró que no va a haber problema. No quiero nada. Y así fue. No se hizo la operación. Amigos, a veces somos tentados. Usted puede ser tentado. Si alguien le ofrece que usted reciba $50,000 y tiene que hacer cierto trabajo que no le involucra mucho, pero tiene que participar, ¿usted lo haría? ¿Sabe? El texto que estamos leyendo, el versículo 26, nos dice de Moisés que puso la mirada en el galardón allá en el cielo, el premio de Dios, no las riquezas temporales. Cuando uno pone la mirada en el regalo de Dios, el premio de Dios, hoy lo estamos mirando. Moisés vive inmortalmente. Se le apareció a Jesús, como cuenta el Evangelio, Mateo capítulo 17. Él vive en el cielo. Y lo miraremos en la segunda venida. Allí vamos a estar con Él y aún conversar con Él. ¿Qué mayor premio? Vivir eternamente, feliz, al lado de la compañía de Dios. ¿Qué más quiere uno? Que una riqueza temporal tan pasajera, tan dolorosa, por la cual mucha gente se mata, sufre, se enferma. Otra vez leemos Hebreos capítulo 11, versículo 26. Teniendo Moisés por mayores riquezas el vituperio, la vergüenza de Cristo,
que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nuevamente él tenía que escoger entre huir a un lugar desierto, inhóspito, en lo que él no tenía idea de qué es lo que podía pasar con él. Vivir en el desierto, en medio de animales peligrosos, o volver otra vez al palacio y, como dije hace rato, pedir perdón al rey y entonces ver si se puede establecer nuevamente. No, él se sostenía mirando al invisible, por amor a él, por hacer las cosas correctas en su conciencia. Muchas veces, amigos, tenemos que encontrarnos con casos similares, en que debemos definir aquí en nuestra cabeza, ¿qué voy a hacer? Hago esto que tengo que hacerlo porque es la voluntad de Dios y quiero estar bien con mi conciencia, pero no le veo provecho material. ¿Quién sabe si progresaré por hacer esto? O lo contrario, está el otro camino, que se puede hacer con un pequeño ajuste, nadie se va a dar cuenta, usted lo hace, pero hay alguien que se da cuenta, el cielo. Amigos, si nosotros viviéramos bajo la mirada escrutadora de Dios, ¿cómo cambiarían nuestros hábitos, nuestros movimientos, nuestra conducta? Miren cómo lo expresa Salmo 14:2. Sintamos siempre esto, que los ojos escrutadores de Dios nos observan permanentemente. No hay nada que escape a su vista. Dios es poderosísimo y le observa a usted. Cuando usted se va por la derecha o se va por la izquierda, cuando usted piensa hacia acá o viene para el otro lado, cuando usted tiene una imaginación pura o impura, cuando usted desea cosas que no corresponden, que hay que eliminar, y usted lo piensa o decide frenar esto y orientar los pensamientos para otro lado, en que usted no ofenda su conciencia y Dios le pueda dar la aprobación. Mírenlo cómo lo expresa Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios, buscar a Dios. Amigos, hoy es una época en la que la gente busca más el dinero, el negocio y más con esta crisis universal que estamos viviendo por la plaga y la cuarentena, quiebras de compañías, de instituciones, organizaciones, gente rica que disminuyó su capital, gente pobre, muchos que se han suicidado, naciones que quiebran. Y entonces, ¿qué salida vamos a buscar? Y muchos buscan salidas humanas. Acordémonos que una de ellas es la propuesta que ya el Papa Benedicto XVI propuso en su encíclica Caritas in Veritate, publicada en el año 2009. Y allí en el párrafo 67, él trae un comentario donde menciona que urge que se establezca una autoridad política mundial que pueda manejar los problemas, y ahora más que nunca, mucha gente vuelve los ojos hacia este hombre para ver si él puede manejar los destinos traumáticos que actualmente la sociedad está viviendo, con todo el desastre económico, social, en que estamos todos inmersos. Bien, eso es una forma de mirar. ¿Habrá salida? ¿Habrá solución si se le da el liderazgo a este hombre? Nos referimos al sistema papal. ¿O habrá otra alternativa? ¿A dónde podemos mirar para encontrar una salida? Amigos, hoy es el tiempo, como dice el Salmo 14:2, del entendido que busca a Dios y le pide al Señor: Señor, ahora más que nunca, yo te necesito, que tú me guíes, que me enseñes, me corrijas, me ayudes, me des potencia para avanzar adelante y así triunfar. Amigos, eso hizo Moisés. Moisés huyó al desierto y se sostuvo como mirando al invisible, que Dios lo guía. Y así fue. Y Dios no le defraudó. Pasaron 40 años, amigos, y aparece la historia de la zarza. Tanto tiempo. ¿No podría así pasar también con nosotros, que pasan muchos años y decimos: estoy chasqueado, pasó tanto tiempo, y yo creía, tenía la ilusión
de que Dios me iba a bendecir y no aconteció. Amigos, los tiempos nuestros humanos no son los tiempos de Dios. Y Dios sabe por qué dilata, por qué pospone. Hay una razón. En la misma posposición, en la misma dilación, hay una virtud, hay una bendición. ¿Cuál es? Que nuestra fe, nuestra confianza en Dios se fortalezca. Porque cuanto más nos aferramos a Dios y clamamos, Señor, guíame, ayúdame, y Dios no contesta. Guíame otra vez, sosténme, y Dios no contesta. Pero se cumple aquella palabra de Jesús de Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Pedid, buscad, llamad, insistir, amigos. Y entonces se desarrolla algo nuevo en nuestra naturaleza. ¿Cuál es? ¿O qué es? Una profunda dependencia de la asistencia divina. Y esto ocurrió con Moisés. Viviendo en el desierto, aprendió él a comunicarse con Dios, a estar en paz en su conciencia, buscando a Dios. Y tuvo su estar, su esposa, sus 2 hijos, criando animales, viviendo en el desierto. Y allí la tradición le atribuye que compuso el libro de Job durante su estadía en el desierto. Pero al cabo de 40 años, Dios interviene. Interviene de una forma que Moisés ni esperaba. Una zarza ardiendo. Y allí se acercó para ver por qué le pasa a esta mata, a esta zarza que no se quema. Y allí Dios que le habla. No te acerques, Moisés. La tierra en que tú estás es santa. Sácate los zapatos. Y a partir de allí, amigos, Dios se le revela a Moisés. Tienes una gran misión por delante. Amigos, Dios, en esta última parte del tiempo, de la historia de la humanidad, Dios va a hacer algo similar. ¿O no imaginamos que mientras se arma el nuevo orden mundial, Dios no hará lo suyo con su propio pueblo, con sus hijos, de prepararlos y que se conforme el gran grupo de los 144,000, estos santos que tendrán que hacerle frente al nuevo orden mundial a través de su predicación y su testimonio de vida? Hermanos, hermanas de diferentes conglomerados, pero que se unen porque Dios así quiere que sean los santos de sus últimos días y que puedan brillar con el poder de la predicación, el poder del Espíritu Santo, que salga a luz toda la amonestación que Babilonia necesita escuchar. Sí, amigos, Dios lo va a hacer. Para ello se vale de gente, como ocurrió con Moisés, que fueron formados bajo la sombra del anonimato, allí en la quietud del silencio, no del ruido, mientras se preparaban, estudiaban, se consagraban, aprendían más de la Biblia, desarrollaban su carácter, la paciencia que Dios querrá que esa gente tenga en los días finales. Bien, todo esto va formándose en estos santos hasta que aparezca el momento clave en que tienen que intervenir y que tendrán que intervenir. Así ocurrió con Moisés. Él se iba formando y en los 40 años se fue formando hasta que Dios intervino a partir de la zarza. Nos referimos a Éxodo capítulo 3. Y luego entonces la presencia de Dios revelándose y a la vez revelando a Moisés su incapacidad, sus falencias humanas que las tenía, pero que Dios lo iba a perfeccionar con tal que Moisés se prestara, y así fue. Moisés fue obediente a pesar suyo. No quería porque se veía insuficiente, pero Dios lo tomó. Para que se cumpla un texto, amigos, que les invito a que, si me quieren acompañar a leer, de 1 de Corintios, capítulo 1. Cómo Dios actúa con sus hijos, a los cuales quiere formar para que impacten en la sociedad. Capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es o no sirve, para deshacer lo que es o sirve, a fin de que nadie
se jacte en su presencia. ¿Notamos? Ese es el Dios que escoge la gente que Él sabe que le van a ser útil en estos días finales. Y esta es la exhortación que yo les quiero transmitir, queridos amigos. Si ustedes me están oyendo, de corazón les digo esto. ¿Por qué estos temas que estamos trayendo de estudios bíblicos? Es crear en ustedes la conciencia de que tiene que salir excelencia de la gente que ama a Dios para que formen parte del pueblo final, el ejército final, los 144,000 que le hagan frente a la bestia, a la ramera, a los reyes de la tierra, al nuevo orden mundial. Yo les cuento, amigos, en la emisión anterior vimos la imagen de un audio, es un video, audio, que está publicando en YouTube, no sé cuánto tiempo va a estar allí, que se los recomiendo. Es el reportaje que Fernando Bravo, locutor argentino, le hace a una epidemióloga, la doctora Roxana Bruno. Y esta dama en 25 minutos hace una exposición magistral, resume la mala onda que hay con la Organización Mundial de la Salud en la atención de esta plaga que actualmente nos castiga a todos, el virus y la cuarentena y la propuesta de vacuna para solucionarlo. Absolutamente a contrapelo, siendo ella experta en vacunas. Y explica por qué. Y amigos, yo diría de terror a donde estamos yendo. Ahí tenemos, yo les invito, amigos, mírenlo, escúchenlo. Este es el audio, el video que está en YouTube. Lo pueden buscar de esa manera. Y esto es reciente. Está publicado el 12 de agosto del 2020, muy reciente. Y esta experta epidemióloga, Roxana Bruno, ella explica de una manera muy simple, agradable también, el fenómeno de la vacuna, a dónde estamos yendo, nos están obligando. Y la dama casi pone el grito en el cielo con un lenguaje muy sensato, humilde también, pero conocedora del tema. Por lo tanto, ¿cómo no habremos de levantarnos aquellos que amamos a la raza humana, al prójimo? Yo no lo conozco a usted ni usted me conoce a mí, pero si el Señor nos une, si usted ama a Dios, yo le amo, pues vamos a ser amigos y a unirnos en un plan común de luchar contra este avasallamiento que se está haciendo sobre el planeta. Amigos, yo no estoy creando nada, es cuestión de mirar las noticias y ver que lo que se está gestando es verdaderamente un nuevo orden mundial, profetizado en Apocalipsis, que traería nefastas consecuencias y que desataría la ira de Dios, representado en las 7 últimas plagas que caen sobre el planeta, la última de las cuales ya abre el camino para la venida de Jesús, el fin del mundo. Es terrible. Estamos entrando en ese tiempo y nos vamos a quedar cruzados de brazos, no haremos nada. Dios quisiera impactar nuestro corazón, avivar el alma, para decir, ¿y esto qué? No van a hacer nada. Nos quedamos ahí nomás, expectantes, mansos, que ellos sigan haciendo lo que están haciendo y no se levanta voz de protesta. Claro que se levantan voz de protesta. Se levantan voces de médicos, como bien dice allí la epidemióloga, a partir de los médicos de Italia, que ellos desafiaron los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Comienza allí un tiempo de descubrir que prácticamente esto es una farsa, porque quieren imponer algo. Y entonces aquí, mientras se levantan políticos en contra, médicos en contra, periodistas, investigadores, mucha gente, también se levantan religiosos. Pero especialmente, amigos, no tanto para atacar, en mi caso en particular, atacar la máscara, la cuarentena, no. Yo voy a la raíz, a la cabeza, el nuevo orden mundial, tal como la profecía lo dice. Dios levanta gente en estos días para que sean los últimos predicadores del mensaje del tercer ángel, que ya estaba profetizado allí, el mensaje del ángel de la piedra de Apocalipsis 18, 21 al 24, profetizado allí también, y que tenemos el privilegio de estar en ese tiempo, y vamos a estar dormidos. No se puede. Bien, así ocurrió con Moisés. Este es el tiempo de Moisés.
Ahora tú vas a entrar a librar a mi pueblo, a sacarlo de la esclavitud. Pero yo no, ni sé hablar. ¿Qué voy a hacer? No me van a creer. Recuerdan, esta es la historia de Moisés. Por eso, amigos, traemos los textos de Moisés, lo que él hizo cuando él se enfrentó con Faraón, tema que vamos a mirar también. Las reacciones del Faraón, aún más, las reacciones que cayeron sobre el pueblo de Dios, tan desagradables. Faraón apretó más de la cuenta las clavijas y el pueblo, que al comienzo estaba entusiasmado porque llegó un hombre enviado por Dios prometiendo liberación. Y ahora los resultados son opuestos. Faraón ni los libera, sino que ahora los castiga más de la cuenta. Moisés, ¿para qué viniste? ¿Para traernos desgracia? Así como ya estábamos más o menos haciéndola, llegas tú y nos arruinaste. Oh, amigos, hay mucho que sufrir todavía. Pero finalmente Dios triunfa poderosamente y lo hizo destruyendo absolutamente Egipto, un país perverso en aquel tiempo, gracias al faraón y a todos sus cortesanos que esclavizaban a gente que les había hecho el bien en su momento. Recuerdan a José, también israelita, que él salvó a la nación. Pero habiéndose levantado otro faraón posterior, el hombre no reconoció los méritos de José, las bondades que él tuvo para con toda la nación. E hizo lo contrario, apretarlos, esclavizarlos al máximo. Dios se cansó, apareció y obró de un modo tan poderoso, tan milagroso, que salvó a los israelitas y los llevó al desierto, pero esta gente las destruyó. Amigos, se está reproduciendo una historia similar en nuestros días. Dios tiene que actuar y lo va a hacer mediante instrumentos humanos. La pregunta que nos hacemos es, ¿usted querrá participar también? De allí estos estudios, estas lecciones, para que nuestro corazón comience a encenderse, para que usted vea que en la Biblia hay historias poderosas que estimulan, que nos acicatean y que nos muestran a un Dios que ama a sus hijos y que está dispuesto a formarlos, a foguearlos, a prepararlos. ¿Se acuerdan del texto de Corintios capítulo 1? Que lo necio del mundo escoge Dios, lo vil del mundo, lo que no sirve, eso escoge Dios. Claro que sí, Él sabe qué puede escoger para deshacer poderosamente a aquellos que se dice ser, que son los sabios del mundo. No, Dios va a actuar y Él se va a hacer sentir, pero busca a sus hijos. Amigos, recordemos que en la forma como Dios obra, y esto a lo largo de toda la Biblia, Él podría haberlo hecho directamente por medio de los ángeles y aún de las estrellas, y poner aquí está Dios poderoso, Dios te ama, Dios te va a juzgar, y escribirlo en las estrellas. Dios no lo hace así, lo hace esporádicamente, como con Belsasar. Así puso una sentencia tremenda que a toda la gente aterrorizó. Era el colmo lo que había hecho Belsasar, el rey babilonio, en aquella fatídica última noche de Babilonia, según Daniel capítulo 5. Pero Dios tenía que actuar. En estos días, amigos, Dios podría escribir allí en el cielo mensaje similar, pero Dios prefiere hacerlo de otra manera. El hombre que le hable al hombre, el pueblo de Dios que lleva un mensaje que amonesta a estos otros hombres pecadores que se resisten y atraen la ira de Dios. Vamos pues entonces a leer a continuación, amigos, más de la historia de Moisés. Para ello vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, última parte, versículo 27 en adelante, y capítulo 5. Miren el encuentro, la expectativa, Moisés, su hermano y la población, la liberación. Pero acordémonos, amigos, de las lecciones que vamos a escuchar también. No siempre las cosas salen redondas como queremos, una expresión que solemos usar. Salió redondito. No. Esto es para que aprendamos a discernir cómo Dios se mueve, para que seamos sabios. Para eso están las historias bíblicas, para que cuando nos acontezca lo nuestro, no manifestemos expresiones de sorpresa. Pero no entiendo, yo esperaba que Dios, y mira con qué me salió. No, así no. Para eso están las historias, para que aprendamos y digamos, no. Tenemos que ser siempre fieles, sumisos. Dios sabe cómo hacer. A veces pueden salir las cosas redondas, bonitas. ¡Ah! Salió tal y...
a veces no. Eso lo maneja Dios y depende del siervo de turno con el cual Dios se relaciona, cómo Él lo puede captar para que le sea útil a Él y a quienes le rodean. Aprendamos pues de esta experiencia de Moisés y sus compatriotas, de cómo Dios obra su providencia. Vamos pues, Éxodo capítulo 4, versículo 27 en adelante. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Noten, los dos hermanos, Aarón era mayor, allí felices del reencuentro y los planes. Imagínense a Aarón sorprendido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahora sí! Y escuchando a su hermano todo su testimonio. Hombres grandes, más de 80 años ambos. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Recuerdan? La vara de Moisés ahora será la vara de Aarón. El palo, el cayado, ahora Aarón. Recuerden que es la forma en cómo Dios se va a expresar. Así ya lo había dicho antes. Fíjense, les invito. Allí en el capítulo 4, versículo 10 en adelante, la función de uno y otro, de Moisés y Aarón ante el pueblo, y Dios interviniendo. Miremos. Dijo entonces Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, torpe de lengua, yo no sé hablar. Me pides a mí, yo no puedo. Y ya Dios se va cansando. Tanta resistencia de parte de Moisés. Y Jehová le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, o al sordo, o al que ve, o al ciego? ¿No soy yo? Yo sé lo que hago. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que tengas que enviar. O envíate a otro, yo no. Ya realmente ya está fastidiando con tanta negativa por parte de Moisés. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así es, amigos, cuando ahora Aarón convoca a toda la población y hace lo que el hermano le está diciendo de parte de Dios. Fijémonos nuevamente versículo 30 y 31, Aarón y el pueblo, cómo reaccionan ambos. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Se imaginan la alegría de los ancianos, de todos los dirigentes y de toda la población? Ahora sí, tenemos un Dios poderoso que nos va a librar por medio del hombre a quien él designó, Moisés. Pero amigos, las cosas se van a dar al revés y son muy dolorosas. Esta es la lección que tenemos que aprender. No siempre las cosas salen como queremos, porque Dios tiene propósitos mayores. Y el propósito era endurecerlo. En verdad, amigos, el texto en Romanos dice que Dios endureció a Aarón, y en un sentido lo hizo, pero no es Dios el autor del endurecimiento, es el mismo Faraón. A ver, ¿cómo es esto? Imaginemos, como ilustración, imaginemos el sol
cuando el sol calienta, depende de la naturaleza de la masa con la cual el sol entra en contacto. Si el sol va a entrar en contacto con la cera, el sol caliente, ¿qué hace a la cera? La derrite. Ahora el sol caliente entra en contacto con el barro. ¿Qué lo hace? Lo endurece. Por lo tanto, el sol es el mismo, pero depende de la materia con la cual el sol entra en contacto. En el caso de Dios y Faraón ocurre eso. Dios actúa y depende de la materia, y Faraón es una persona perversa que cuando entra el poder de Dios se endurece, hasta que tiene que ser castigado, y por culpa de él la nación toda se perdió. Los mismos cortesanos le pedían: ya deja que esa gente se vaya, no se van a ir. Y así Dios cumplió el castigo que todos merecían por haber maltratado injustamente a toda una nación que habían convivido con ellos, y que allí de ellos José fue el benefactor de toda esa nación. ¿Notan? El texto va a decir: yo endureceré a Faraón, porque Dios sabe lo que va a pasar. Pero es más bien la naturaleza de Faraón la que se endurece cuando entra en contacto con Dios. Bien, vamos pues entonces al capítulo 5 ahora de Éxodo, versículo 1 en adelante, para ver los acontecimientos. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Él nos da esta orden. Entonces el rey de Egipto les dice: hey, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar, ponerlos vagos de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos mismos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no las disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Imagínense, queridos amigos, allí el impacto de la orden que da Faraón. Moisés y Aarón vuelven prácticamente derrotados. Se enfrentan con la población y les cuentan lo que pasó, y ahora el terror. El Faraón pide el mismo trabajo, pero ahora tiene que hacer la misma producción, pero tiene que hacer doble trabajo. Antes se les proveía allí el ladrillo, ahora tienen que preparar el ladrillo, buscarse la paja, hacer el ladrillo y seguir en la construcción en las mismas condiciones. Y entonces allí se los castiga duramente. Ahora el pueblo está maldiciendo: Moisés, para esto nos trajiste, para que nos castiguen peor, que ese rey perverso nos hace peor la tarea. ¿Qué pasa, Moisés? ¿Por qué nos haces esto? Y Moisés sufría en su corazón. Él había venido con una ilusión, así como 40 años atrás, que él se creía que era el libertador. Ahora era el libertador, pero la circunstancia seguía igual. No lograba entender los propósitos de Dios. Él tenía que aprender, y el pueblo también, que Dios traía propósitos mayores, y era destruir a toda la nación, pero debía correr un poco de tiempo todavía. Veremos pues ahora, capítulo 5, versículo 22 en adelante, cómo acontecen los hechos. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dice: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste o me trajiste?
porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra, solamente con rigor. Y habló todavía Dios a Moisés y le dice: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová yo no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto celebrado con aquellos 3 grandes prohombres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Noten la profecía, se les estaba anunciando al pueblo cómo Dios iba a actuar. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Amigos, estas son las palabras que Dios da. La solución: Dios, me están castigando, me lastiman, mira mi cuerpo, la sangre que tengo corre por todo mi cuerpo. Estos egipcios nos maltratan y tú nos das promesas. Queremos acción, Señor. Queridos amigos, estas son las lecciones que tenemos que aprender. Dios nos da promesas, nos da esperanza. Aguanten, aguanten. Esta es mi palabra. Yo los voy a libertar. Yo me hago responsable. Yo, Jehová, voy a cumplir mi pacto. ¿Crees en esto? Es que los egipcios, el castigo, los látigos, la exigencia, el trabajo. ¿Crees lo que te estoy diciendo? Amigos, eso es lo que nosotros hoy necesitamos. Creer en la palabra de Dios. Usted no mire alrededor cuánta penuria está viviendo, cuánto sufrimiento. Mire al Señor y su palabra, su promesa. Confía en ella. Usted va a triunfar, aunque tenga que sufrir en el medio, porque Dios sabe por qué. A veces no lo entendemos, pero Dios lo designa que sea así para edificación nuestra. Aprendamos la lección de Moisés y Aarón y de todo el pueblo. Queridos amigos, lecciones que iremos estudiando, examinando en esta serie que estamos produciendo. Bien, nos miraremos en la siguiente emisión, deseando que Dios nos cuide, nos bendiga, que estemos juntos aprendiendo más de esta historia tan preciosa. Moisés actuando como un testigo del Señor, esperando heredar la vida eterna, y la heredó. Así ocurrirá con nosotros. Amigos, que Dios les bendiga. Nos miraremos en la siguiente emisión. Amén.